Tu transparencia. A ver, no sé si puedo quitar el tema. No sé. No, aquí. Un momentito, ¿eh? Estás. Muy bien. Una propuesta metodológica respecto al uso del chico. Muy bien, pues vamos entonces a iniciar la segunda sesión de esta jornada con la intervención del profesor Javier Anzuategui, catedrático de Filosofía del Derecho de esta universidad, y que nos va a hablar sobre Derecho y Poder, una propuesta metodológica, o una propuesta metodológica sobre Derecho y Poder, cuando quiera. Bueno, gracias Rafa y buenos días a todos y a todas. El origen de lo que os voy a contar está en una invitación que me hicieron hace un año para participar en el Congreso Nacional, en el Congreso de la Sociedad de Filosofía del Derecho Italiana en Palermo. Ese congreso, el título del congreso tenía que ver con un proyecto de investigación que hablaba del lado oscuro del derecho, del lado oscuro del derecho. Y a partir de ahí yo retomé un tema clásico, que era el de la relación entre el derecho y el poder. De ahí va a salir un artículo que se va a publicar en la revista de Filosofía del Diritto a finales de año, pero bueno, yo he seguido tratando, o he seguido investigando, he seguido profundizando sobre el tema. Me gustaría poder publicar algo más enjundioso en un futuro próximo. En todo caso, el año que viene estamos organizando una serie de seminarios con los colegas de Ferrara. Sabéis que yo he estado 2 meses ahora dando unas clases allí en torno al tema genérico derecho-poder. Cuento todo esto para que sepáis un poco cómo se enmarca la reflexión. Y el sentido de la reflexión es el de presentar una propuesta respecto a la relación entre el derecho y el poder en un marco concreto. Ese marco es el marco del constitucionalismo. Sabemos que el constitucionalismo constituye un escenario en donde se han privilegiado, desde el punto de vista teórico, no la relación entre el derecho y el poder, sino la relación entre el derecho y la moral, a partir de la presencia y del protagonismo de determinados contenidos morales en el marco del sistema. Se han reformulado, se ha propuesto la reformulación de tesis básicas del positivismo jurídico o de versiones clásicas del positivismo jurídico. Muchas de ellas tienen que ver con la relación entre el derecho y la moral, o con la relación entre con el concepto de validez. En todo caso, la densidad moral que presenta un modelo de derecho, el modelo del derecho constitucionalista, ha provocado la revisión de tesis positivistas y una cierta lucha interna en el marco del positivismo, incluyentes contra excluyentes. En realidad es una lucha de familia, porque el problema de fondo, creo, es ver quién es más legítimo heredero de Hart. Pero en todo caso, lo que yo os voy a proponer explora la posibilidad de manejar un cierto paralelismo del juego entre necesidad y contingencia. Juego entre necesidad y contingencia que tradicionalmente se ha aplicado a la relación entre el derecho y la moral. Bueno, mi tesis es que este juego se puede aplicar a la relación entre el derecho y el poder, tal y como esta relación se presenta en el marco del constitucionalismo. Sabemos que hay tesis de teoría del derecho o tesis teórico-jurídicas que han
profundizado más a la hora de conceptualizar el derecho en la relación entre el derecho y la moral, otras en la relación entre el derecho y el poder. Yo voy a proponer que la posibilidad de que el análisis sea un análisis no diferente, sino de acuerdo con unos patrones coincidentes. Claro, hablar del poder y del derecho nos invita a pensar el derecho en términos de oscuridad, en términos de problema. Parece que existe una relación más o menos íntima entre una cierta oscuridad del derecho y la presencia del poder en el derecho o el reflejo de la presencia del poder en el derecho. Bueno, posiblemente esa oscuridad tiene mucho que ver con la dimensión técnica, con la dimensión instrumental del derecho. Desde el momento en que el derecho es un instrumento, es algo que sirve para hacer cosas. El derecho presenta errores técnicos, presenta errores morales. Esas carencias tienen que ver con esta dificultad de concebir el derecho en términos de claridad o, si queréis, en términos de tranquilidad. Identificar un lado oscuro en el derecho no nos debería impedir hablar de un lado claro o de un lado esperanzador del derecho. En el derecho no todos son problemas. El derecho tiene mucho que ver con el progreso moral, es decir, la opción del recurso a la regla frente al capricho o frente a la arbitrariedad, entendida como negación conceptual del mismo derecho, nos permite hablar de un lado claro del derecho. Pero en todo caso, lo que sí es cierto es que en el derecho hay cierta oscuridad. Y esta oscuridad tiene que ver con la relación que se establece o que podemos establecer entre el derecho y el poder. Parece que esa relación está en el origen de muchos de los males que aquejan al derecho, de muchos de los males que tienen que ver con una cierta conceptualización o con un cierto funcionamiento del derecho, pero la pregunta que nos podríamos plantear es si en realidad las cosas podrían ser de otro modo, si las cosas podrían ser de otra manera. Sabemos que el derecho tiene una evidente dimensión imperativa, una evidente dimensión normativa, y esta dimensión imperativa es consecuencia de la presencia de una voluntad, de un elemento volitivo que se expresa a través de las normas. Y ese elemento volitivo está ahí, ya pensemos en un derecho expresión de la voluntad de un ser divino o de un ser creador, o del derecho expresión de la voluntad de un parlamento democrático y participado. Evidentemente, la presencia de esa voluntad plantea problemas en relación con la libertad, y del mismo modo en que esa presencia es imprescindible, esos problemas también son imprescindibles. Pero en realidad la limitación de la libertad no deriva de la presencia del poder o de un determinado poder, sino del carácter volitivo, de la presencia de un elemento de voluntad, en el marco del derecho. Desde ese punto de vista, si la oscuridad del derecho tiene que ver con la voluntad, tiene que ver con el poder, no es que tuviéramos que hablar de un lado oscuro del derecho, tendríamos que hablar de un derecho totalmente oscuro. En segundo lugar, segunda conclusión provisional, los problemas en relación con la libertad no son exclusivos de la normatividad jurídica. Los problemas en relación con la libertad no son una consecuencia exclusiva de la normatividad jurídica, sino que son consecuencia de cualquier tipo de normatividad, también de la que se deriva de la presencia en contextos sociales de una moral social o de una moral positiva. Si lo que he dicho es cierto, la oscuridad del derecho no tendría que ver solo con su relación con el poder,
la oscuridad del derecho tendría que ver también, o podría tener que ver también, con su carácter reflejo o con su inclusión de una determinada moral social o moral colectiva. Es decir, a la hora de limitar la libertad, tan limitativa es la acción del poder como lo es la acción de una moral que se presenta en términos extendidos o compartidos. Bien, sabemos que el concepto de poder es un concepto complejo. Tenemos los estudios clásicos de Hannah Arendt, su libro del año 69 sobre la violencia, el análisis que Hannah Arendt hace a la hora de diferenciar los términos poder, potencia, fuerza, autoridad, violencia, términos que posiblemente no siempre se presentan en el mundo real de forma delimitada, y todos esos términos entre los cuales existe un cierto aire de familia nos permiten hacer alusión o hablar de una cierta mala fama del concepto de poder. Es cierto, en nuestro ámbito las aproximaciones al poder en muchas ocasiones son aproximaciones en términos problemáticos. En el año 61, Bobbio dedica su introducción al curso de ciencia política a reflexionar sobre el problema del poder. Y un año más tarde, en otro clásico, Rodolfo Di Stefano escribe un libro titulado igualmente El problema del poder. Problema del poder que se vincula o se hace derivar de su naturaleza restrictiva en relación con la libertad, de su vinculación a la fuerza, a la violencia. Pero aquí habría que introducir posiblemente dos acotaciones. En primer lugar, la relación entre poder y violencia no es una relación necesaria. Puede haber poder sin violencia. Y en el segundo lugar, ya lo adelantaba antes, el poder en sus diferentes manifestaciones no tiene el monopolio de la restricción de la libertad. La restricción de la libertad es consustancial a cualquier manifestación de la normatividad. Por eso señalaba antes que la moral social también implica restricción de la libertad. Es la propia Arendt la que nos recuerda que, aunque poder y violencia son cosas diferentes, lo cierto es que normalmente aparecen juntas o aparecen de manera muy cercana, y es también Arendt y otros autores las que han subrayado que, ojo, la restricción de la libertad es una característica de cualquier tipo de normatividad. Y después de haber hablado de la oscuridad del derecho, del poder, perdón, y del derecho y de los problemas conceptuales del poder, aquí viene la propuesta. Y para presentar esta propuesta parto o asumo una distinción que propuso ya hace muchísimos años, las referencias del 93, el 94, Máximo Latorre, en un artículo que publicó en la revista del Centro de Estudios Constitucionales, la distinción entre el derecho como concepto y el derecho como institución. Cuando Máximo Latorre hablaba del derecho como institución, hacía referencia a la comprensión del derecho como un sistema jurídico, como un sistema de reglas válidas y eficaces, y como el conjunto de reglas o de conductas correspondientes. Derecho como institución. El derecho como concepto es el conjunto de ideas sobre lo que es o sobre lo que debería ser el derecho como institución. A mí esta distinción me sirve en un doble sentido. Por una parte, yo creo que nos recuerda una tensión a la que constantemente estamos sometidos en el ámbito de la filosofía del derecho, que es la tensión entre lo general y lo particular.
entre la generalidad y la abstracción deseable de nuestras propuestas en relación con el derecho y la necesidad de que esas propuestas sean de aplicación a la realidad, a las particularidades de lo que podríamos denominar nuestra experiencia jurídica o la experiencia jurídica cotidiana. Pero además, la distinción de la Torre nos permite hacer referencia al derecho como institución de nuestros días. El derecho como institución de nuestros días sería el derecho del constitucionalismo. Sería el derecho del constitucionalismo. Y tener en cuenta este dato me parece interesante o me parece algo que merece ser tenido en cuenta en relación con la propuesta que os presento. Es decir, el derecho del constitucionalismo expresa, que es el derecho como institución en el que estamos pensando, expresa una tensión a la que sabéis que yo he dedicado algo de tiempo, una tensión básica en la filosofía del derecho. Esta tensión es la tensión entre la razón y la voluntad. Es una tensión que está detrás del derecho y detrás de una determinada forma de enfocar la filosofía del derecho. Y es factible clasificar las distintas teorías o las distintas propuestas en relación con el derecho en función de la mayor o menor importancia, relevancia que se dé a uno o a otro elemento en nuestra comprensión del derecho. Más allá de la mayor o menor relevancia que cada uno de estos elementos pueda tener, lo cierto es que ambos elementos son de presencia imprescindible en el derecho. A falta de cualquier atisbo de razón, el derecho desemboca en la arbitrariedad que se puede concebir como la negación misma del derecho, la negación misma de la regla, y a falta de la voluntad, el derecho va a carecer de las condiciones mínimas que aseguran o que pueden asegurar su efectividad y su capacidad de cumplir la función de regulación de la vida humana. Es decir, voluntad, razón ocupan un lugar importante en la determinación de lo que podríamos denominar el carácter normativo del derecho. La mayor o menor relevancia que, como decía, atribuyamos a estos dos elementos se manifiesta en distintas comprensiones del derecho y en las distintas reacciones que tienen los individuos en relación con el derecho. En otras palabras, estoy haciendo referencia a la relación inversamente proporcional de la que nos hablaba Bobbio entre fuerza y consenso en su artículo sobre el principio de legitimidad. Y cuando hablo de distintos tipos de derecho, en donde el peso relativo de la razón o de la voluntad es mayor o menor, estoy pensando en la diferencia entre el derecho democrático, en términos amplios, o el derecho que podríamos denominar el derecho del constitucionalismo democrático, y el derecho no democrático. Evidentemente, no se trata ahora de presentar una caracterización completa del constitucionalismo democrático. Lo que me limito a recordar es que el constitucionalismo democrático se caracteriza a partir de la presencia de determinados contenidos que son expresión, a su vez, de una propuesta moral determinada, y esa propuesta moral determinada es la propuesta de los derechos. Es la propuesta de los derechos. Pero claro, además de incluir una propuesta moral determinada, en el caso del constitucionalismo, el derecho tiene sentido desde el momento en que obedece a determinadas finalidades. Y entre esas finalidades, nosotros podríamos subrayar la ordenación efectiva de las relaciones humanas. Y esa ordenación efectiva de las relaciones humanas no se asegura, mal que nos pese, a través de la mera racionalidad del derecho. La ordenación efectiva de las relaciones humanas se articula a través de la actuación de la voluntad, a través de la actuación
del poder. Claro, en este binomio, razón-poder, razón-voluntad, el elemento razón parece gozar, al menos en el marco del constitucionalismo, parece gozar de un mayor prestigio. ¿Por qué? Porque asumimos que la voluntad afecta más directamente, afecta negativamente, más directamente a la libertad. Pero una determinada moralidad puede saber también, como lo he apuntado antes, puede tener también o puede presentar también una limitación de la libertad. En todo caso, en el derecho del constitucionalismo democrático parecería que priman los elementos racionales o los elementos morales, pero al mismo tiempo sabemos también que el elemento poder, el elemento voluntad es necesario. A partir de ahí, creo que la relación entre el derecho y el poder, al menos en el marco del constitucionalismo, se puede presentar o analizar de modo paralelo a cómo representamos o analizamos la relación entre el derecho y la moral. Y para explicar lo que quiero decir, recurro también a otra distinción, en este caso de Robert Alexy, una distinción a la que Robert Alexy hace referencia cuando nos habla de las relaciones entre el derecho y la moral. Robert Alexy señala que existen dos tipos diferentes de conexiones entre el derecho y la moral. Podemos hablar de conexiones clasificantes o podemos hablar de conexiones cualificantes. Según la conexión clasificante, las normas o los sistemas de normas que no satisfacen un determinado criterio moral no son por razones conceptuales, normas jurídicas o sistemas jurídicos. Según la conexión cualificante, las normas o sistemas jurídicos que no satisfacen un determinado criterio moral son normas, son sistemas, pero son normas o son sistemas deficientes. Son normas o son sistemas eficientes. Bien, yo creo que de esta distinción se pueden derivar consecuencias útiles desde el punto de vista metodológico para la relación entre el derecho y el poder. Es decir, la tesis que yo propondría es que el tipo de poder que se vincula al derecho puede hacer que la conexión entre el derecho y el poder sea cualificante o no cualificante. Es necesario aclarar en este punto que no parece fácil hablar de una conexión clasificante entre el derecho y el poder, desde el momento en que, a diferencia de lo que ocurre con la moral crítica, con la moral esclarecida, la relación entre el derecho y el poder siempre va a ser necesaria. Es decir, lo que es contingente es la relación entre el derecho y un determinado tipo de poder, precisamente el poder democrático. Y es aquí cuando aparece en escena el poder democrático, donde el poder asume un determinado compromiso con un determinado discurso moral. Es decir, mostrando el paralelismo que podría aclarar este argumento, podemos afirmar que hay una relación necesaria entre el derecho y la moral, mientras que existe una relación contingente entre el derecho y la moral correcta. Bueno, pues de la misma manera podemos afirmar que hay una relación necesaria entre el derecho y el poder, mientras que existe una relación contingente entre el derecho y el poder democrático. Es decir, la conexión que se establece entre el poder y el derecho es contingente y cualificante. Si esto es cierto, hay determinadas manifestaciones del derecho respecto a las cuales puede ser más complicado identificar un lado oscuro. Estoy pensando en aquellas zonas del derecho en donde nos encontramos con los derechos. Bien, de este esquema paralelo se podrían derivar consecuencias también paralelas. Por ejemplo, en lo que tiene que ver con la justificación de la desobediencia o de la obediencia
al derecho. Y es que de la misma manera que podemos afirmar que la presencia de contenidos de moral correcta es una razón para obedecer al derecho, podríamos afirmar también de que del hecho de que el poder político que se expresa a través del derecho sea un poder democrático, de ahí derivan también consecuencias consecuencias justificatorias en relación con la obediencia al derecho. Bien, en definitiva, y voy a ir terminando, creo que podemos afirmar que la relación entre el derecho y la moral se puede analizar en términos de contingencia. Es decir, el derecho no puede ser neutro, el derecho siempre mantiene relaciones con la moral, sea la que sea. En este sentido, hay una relación necesaria entre el derecho y la moral. Lo que es contingente es la relación entre el derecho y la moral correcta. Evidentemente, el problema es el de identificar cuál es esa moral correcta, pero yo creo que aquí podríamos llegar fácilmente a un consenso, a un acuerdo compartido en relación con la identificación de determinados mínimos. Hablemos de los derechos, más allá de la discusión sobre el objetivismo. Es decir, existe una relación contingente entre el derecho y los derechos. Bien, con el poder el razonamiento es parecido o es paralelo. Hay una relación necesaria entre el derecho y el poder, pero no todo poder es el mismo tipo. De la misma manera que hay morales buenas y malas por su contenido normativo, con el poder pasa lo mismo. Hay poderes buenos y poderes malos. Hay una relación necesaria entre el derecho y el poder, pero hay una relación contingente entre el derecho y un determinado tipo de poder. Y ese poder es el poder democrático. De la misma manera que podemos discutir en qué consiste la moral correcta, podríamos discutir en qué consiste el poder correcto. Pero no nos guiemos ahora. Pensemos en el poder democrático. Luego diré, en 2 minutos digo algo al respecto. En definitiva, el constitucionalismo implica que el derecho está relacionado con una determinada moral, la de los derechos, el derecho como institución, y que el derecho está relacionado con un determinado poder, el democrático. Es decir, en el contexto del constitucionalismo, estas relaciones se presentan como necesarias, ya que, de lo contrario, traspasaríamos los límites del modelo. Es decir, por decirlo de una manera expresiva, hay vida, o mejor dicho, hay derecho más allá del constitucionalismo. Y es aquí donde cobra sentido hablar de contingencia. Por eso, la distinción entre derecho como concepto y derecho como institución me parece útil. Del carácter particular y concreto del contexto del que hablamos o del contexto al que nos referimos en el marco de la filosofía del derecho, cuando hablamos del derecho del constitucionalismo, de ese carácter concreto, particular, deberíamos ser bien conscientes los filósofos y las filósofas del derecho, porque no todo el derecho se reduce al derecho de nuestros ordenamientos jurídicos. En definitiva, yo creo que no estamos frente a dos relaciones independientes entre sí. Y el nexo entre estas dos relaciones, en el marco del constitucionalismo, está constituido precisamente por los derechos. Es decir, la moral que se refleja en el derecho del constitucionalismo está protagonizada por el discurso de los derechos. Y el poder político en el que pensamos cuando pensamos en el constitucionalismo es el poder político democrático, cuya vinculación con los derechos se puede explicar cuando hablamos de la constitución de ese poder, derechos de participación, cuando hablamos del ejercicio de ese poder o cuando hablamos de los límites de ese poder. Evidentemente, y con esto termino, Rafa, evidentemente se está asumiendo aquí un determinado tipo de democracia.
o mejor dicho, se está asumiendo aquí una determinada concepción, una determinada noción de democracia, que considera que la regla de las mayorías y la participación en términos de sufragio universal, mayorías más participación en términos de sufragio universal, son elementos necesarios, pero no son elementos suficientes. Además de esto, el reconocimiento y la garantía de derechos se presenta como razón de ser de las decisiones democráticas y al mismo tiempo como límite de esas decisiones. Y ese carácter nuclear de los derechos en una determinada concepción del poder, el poder correcto, poder democrático, y en una determinada concepción de la moral correcta, hace que los derechos funcionen como la herramienta o como la vía que nos permite efectuar o que nos permitiría efectuar este análisis paralelo de la relación derecho-poder y de la relación derecho-moral. Y básicamente esto es lo que yo quería decir. Bien, pues muchas gracias, Javier. Vamos a abrir. Yo quería intervenir, pero es que antes has levantado la mano, ¿no, Marimar? Pues venga. Sí, yo, Javier, muchas gracias porque ha sido un barrido por parte de la teoría política, que siempre es muy orientada, corriendo a los tiempos que corren. Yo te quiero preguntar has hablado en derechos más allá del constitucionalismo. Y yo te preguntaría, como sabes, qué tipo de derechos, y si forman parte de esa cartera oscura del derecho, o de alguna forma se puede arrojar sobre ello. Por ejemplo, un ejemplo, derechos más allá de la Constitución, derechos más allá de la Constitución. Por ejemplo, no, los sistemas jurídicos, los modelos jurídicos de los sistemas no democráticos. Es decir, el punto que yo creo que es bastante obvio, pero que tiene consecuencias en relación con el discurso que desarrolla la filosofía del derecho. Es decir, nosotros somos gente muy afortunada. ¿Por qué? Porque vivimos en el mejor de los... Vamos a ver, lo que voy a decir que no se confunda con una apología de un paraíso jurídico, de un paraíso de los derechos, pero vivimos en el mejor de los mundos posibles, en el sentido de que nuestros sistemas son los sistemas democráticos, con agujeros negros en relación con los derechos, pero son sistemas con un nivel de institucionalización adecuado, con un determinado discurso sobre el imperio de la ley. Vivimos en modelos jurídicos y políticos donde los derechos son factibles. Ojo, esto no quiere decir que esté pensando en el paraíso de los derechos, pero creo que lo que estoy diciendo es dato. Y lo cierto es que la filosofía del derecho más interesante, o una filosofía del derecho muy interesante en la actualidad, es una filosofía del derecho que se centra en esta realidad jurídica. Estoy pensando en los Ferraioli, en los Alexi, en los Nino, en los Dworkin. Ellos se centran en una determinada expresión de la experiencia jurídica, que es el derecho de las democracias constitucionales. Y en ese sentido, podemos plantearnos hasta qué punto esta filosofía del derecho, que es una filosofía del derecho estándar, pierde su pretensión de generalidad y abstracción desde el momento en que se centra a la hora de elaborar su discurso en una realidad muy concreta y muy determinada, que es la realidad jurídica del constitucionalismo. Pero claro, la filosofía del derecho no puede permitirse el lujo de olvidar que hay derecho más allá del derecho del constitucionalismo. Es decir, que la experiencia jurídica contemporánea, nuestra experiencia jurídica contemporánea, es la del constitucionalismo, pero la experiencia jurídica contemporánea no se reduce al constitucionalismo.
De manera que ahí tendríamos que elegir entre hacer una filosofía del derecho del constitucionalismo, nada que objetar, o hacer una filosofía del derecho que cuando se ocupe de conceptualizar el derecho no tenga en la cabeza solo lo que pasa en los sistemas jurídicos y políticos amables, ¿no? Sino también en otros sistemas que, por cierto, me temo, en términos cuantitativos, posiblemente sean la mayoría. Bueno, no, Anzoátegui está, a ver si estamos criticando al constitucionalismo. Anzoátegui. Es que eso de ser crítico es malo. Bueno, no, que es un gran paso por fin que estamos empezando a dar. Creo Mari Carmen había levantado, José, Antonio y luego Rafael de Artista. Venga, Mari Carmen. Bueno, yo no sé si era la siguiente o va detrás de ti, pero bueno, primero gracias, muy denso, un poco cansada, no sé si voy a ser capaz de articular alguna pregunta de todas estas cosas que tenía anotadas, pero voy a intentarlo. Bueno, en realidad sí está bien que critiques el constitucionalismo, incluso que recuperes el elemento volitivo del derecho, que últimamente lo veía un poco perdido en tu trabajo, pero bueno, dicho esto, una de las cosas que me sugería, entre otras muchísimas, que me sugería tu intervención tiene que ver con algunas de las dificultades que veíamos en la ponencia de Óscar para establecer sistemas de heterorregulación, sistemas jurídicos que limitasen la vulneración de derechos en el mundo virtual, digamos, en Internet. Y escuchándote, yo planteaba, bueno, si el derecho es racional, entonces estamos excluyendo el poder, estamos excluyendo el elemento de fuerza, pero si excluimos el elemento de fuerza, tengo dificultades para entender el concepto tan amplio de democracia que manejas o para compartirlo, pero no creo que lo entiendo. Si precisamente tenemos un buen sistema jurídico, la fuerza será más necesaria que nunca para defender ese buen sistema jurídico que tenemos, que garantiza derechos y que es lo que define la democracia. Entonces, o sea, no sé hasta qué punto, cuando reflexionamos sobre las relaciones entre razón y fuerza en el marco del constitucionalismo, no terminamos siendo un poco ingenuas y estamos perdiendo de vista la idea de que la tolerancia tiene límite en la intolerancia. Entonces, bueno, no sé qué te sugieres, si te he entendido mal, si tú no querías decir esto. Siquiera si has entendido la pregunta. No, bueno. Empezando porque está un poco expresado. Yo creo que lo he dicho, bueno, he ido cortando porque como sabía que Rafa me iba a reñir si me pasaba el tiempo, he ido cortando muchas cosas y posiblemente no he sido claro, pero vamos a ver, el hecho de que el modelo jurídico del constitucionalismo sea un modelo en donde parece que la razón merece una acogida o el discurso moral merece una acogida mucho más favorable que todo lo que tenga que ver con fuerza, con dominio, con voluntad. De eso no se debe derivar que nosotros nos podamos permitir el lujo de prescindir de la voluntad, de la fuerza. Es decir, ese elemento creo que en el derecho es imprescindible, entre otras cosas porque la naturaleza, la normatividad del derecho, que en un primer momento o en última instancia, cuando Nino hablaba del teorema fundamental de la filosofía del derecho, la normatividad del derecho que puede ser intrínsecamente moral, necesita estar respaldada por la fuerza. ¿Por qué? Porque hay gente que no cumple, las normas. Entre otras cosas, por la fuerza o por la voluntad. Entre otras cosas, esa fuerza o esa voluntad es imprescindible desde el momento en que los contenidos morales, la razón, no entra en las normas jurídicas, no ingresa en las normas jurídicas por decantación o por ósmosis, no.
ingresa como consecuencia de una voluntad. Es decir, esa voluntad en el discurso jurídico es imprescindible cuando hablamos del origen de las normas jurídicas, cuando hablamos del funcionamiento y cuando hablamos de la eficacia. Es decir, yo creo que el hecho de que el modelo jurídico del constitucionalismo muestre más cariño en relación con la racionalidad, con la moralidad del derecho, que con esas dimensiones más desagradables o más oscuras, no nos permite renunciar a esas dimensiones. Entre otras cosas porque el derecho pierde su potencia y el derecho tiene mucho que ver con la potencia, es decir, con la imposición en última instancia en contra de la voluntad del sujeto. ¿Estás diciendo voluntad y fuerza como sinónimo? No necesariamente. De la misma manera que poder no necesariamente es sinónimo de violencia, aunque muchas veces va unido. Pero eso hay que aclararlo. José Antonio. Sí, vale. Muchas gracias por organizar este seminario. Estamos aquí también colegas de Jaén y, por supuesto, a Javier, que ha demostrado de nuevo la gran capacidad que tiene para relacionar todos estos elementos básicos para la filosofía del derecho y también para la filosofía política. Derecho, poder, voluntad. Y yo, un poco cuando he investigado más el asunto de autores como Karl Green, ¿no? Por ejemplo, donde la parte de voluntad sí que queda muy fuerte vinculado con la fuerza. Y como sé también que en tu trabajo todo lo que has expuesto se puede elevar a un concepto de soberanía, ¿no? Política. Mi idea sería de los dos elementos que has ido conjugando, sobre todo racionalidad y voluntad, ¿no? Si consideramos que el decisionismo, la sola voluntad, para algunos, tiene una pretensión realista de ser la verdadera soberanía. Perdona, que te he perdido. ¿Puedes repetir esto último? Sí. De los dos elementos que pones en relación voluntad y racionalidad. Teniendo en cuenta que hay algunos autores, peregrinos, seguidores, que consideran que la soberanía estaría en, primero, ¿no? La voluntad, la decisión pura, digamos, como primer criterio. Y para otros no, digamos, lógicamente sería la racionalidad. La idea es, si tú tuvieras que, en el modelo institucional, que también te conocemos y manejas, ¿no? Si tuvieras que considerar en ese ámbito institucional, ¿qué parte sería, por vincular un poco, la racionalidad? Sería la guía, digamos, de esa institucionalización de la norma y de las conductas, ¿no? ¿Por qué? Y pondrías en un segundo lugar ese aspecto de la voluntad que también has trabajado. Es decir, bajándola en un segundo lugar, si lo dimensiono como yo he hecho en términos de autores que se vinculan más con lo irracional, ¿no? Que tendrías en este ámbito institucional que darle una dimensión a la racionalidad por encima de la voluntad. Era un poco lo que te preguntaba. Y muchas gracias. Bueno, eso es muy interesante, José Antonio. Vamos a ver. Evidentemente, aquí hay que hacer un esfuerzo a la hora de entender de explicar qué se entiende por racionalidad o por razón, pero yo creo que este binomio sobre el que yo he trabajado, razón-voluntad, puede ser entendido en términos paralelos moral-poder. Moral-poder. Bien. Punto primero, es decir, hay que aclarar más las cosas. El tema de la sublimación de la voluntad o de la decisión es interesantísimo. Y está la denuncia que Carl Schmitt hace de la tiranía de los valores. Denuncia que hoy ha retomado. Hay un libro de hace 2 años que yo lo tengo, pero todavía no me lo he leído, de un catedrático de Derecho Público en Italia, Agostino Carlino, que ha
traducido a Kelsen, la Constitución como decisión contra los ius moralistas, y lo que hace es retomar esa tradición schmittiana, denunciando la sublimación, o sea, la exuberación en términos de valores, de principios, de moral, del modelo del constitucionalismo, con las derivaciones peligrosas para Carrino y compañía en relación con el aumento del poder de los jueces a la hora de interpretar, etcétera, etcétera, etcétera. Pero, ojo, en relación, ¿qué vale más? Vamos a ver, en relación con el concepto de soberanía. Claro, una de las... Es otra cosa que no he dicho, pero que está en el papel. Uno de los problemas con los que nos encontramos a la hora de identificar ese lado oscuro, ese lado peligroso del derecho, tiene mucho que ver con el concepto de soberanía. ¿Por qué? Porque el concepto de soberanía nos conduce al discurso sobre lo ilimitado, sobre aquello que presenta una impresionante capacidad transgresora. Y claro, sabemos que el concepto de soberanía, desde el punto de vista de la teoría jurídica, ha sido muy bien criticado, tanto desde el punto de vista general, Kelsen, como desde el punto de vista particular, pensando en la incompatibilidad entre soberanía y un modelo jurídico concreto, Ferrajoli y el constitucionalismo. Pero claro, y en ese sentido creo que la contradicción entre constitucionalismo, derechos y soberanía es evidente, al mismo tiempo problemática. Pero claro, del concepto de soberanía creo que tampoco es muy fácil prescindir. ¿Por qué? Porque el concepto de soberanía, que presenta esa cara fea desde el momento en que nos invita a pensar en lo ilimitado, es el miedo que tenía Constant en la cabeza, en su distinción entre la libertad de los antiguos y la libertad de los modernos, y es la razón por la que Constant no se fía nada de la voluntad general de Rousseau. El concepto de soberanía tiene un valor democrático también, tiene un sentido democrático, y desde ese punto de vista creo que renunciar al concepto de soberanía tiene implicaciones o consecuencias en términos de teoría democrática a las que posiblemente no estamos dispuestos a acceder. Y en ese sentido creo que no es fácil encontrar lugares definidos, lugares tranquilos de conceptos como el de soberanía, lugares no discutidos o no discutibles. ¿Por qué? Porque son conceptos que nos invitan a pensar en términos de tensión, en términos de contradicción. Es decir, yo creo que así como determinados modelos pugnan conceptualmente con la idea de soberanía, renunciar a la idea usar la idea de soberanía del argumentario tiene implicaciones democráticas muy serias. Bueno, yo probablemente ya lo que te iba a decir tenga que ver con algunas cosas que se han dicho, ¿no? Y bueno, agradecerte, ¿no? El que tu exposición y también felicitarte, ¿no? Bueno, claro, hay un problema, a mí el problema mayor en esta propuesta que haces es un problema conceptual, para mí, ¿no? Y eso sí que es verdad que probablemente igual esté en tu texto escrito y no te hayas sentido la necesidad de contarlo, ¿no? Pero claro, porque al final si tú dices, la propuesta metodológica en relación con la relación de derecho y poder es que hay una conexión necesaria entre el derecho y el poder y una conexión contingente entre el derecho y poder correcto. Más o menos. Sí, ¿Es esto? sí. ¿No? Vale. Ahí utilizas... bueno, no has utilizado nunca lo de descripción y prescripción, que creo que tienen mucho que ver con la distinción de Máximo entre concepto e institución, entre la idea de concepto e institución, y bueno. Pero más allá de eso, claro, eso se entiende si estás manejando, depende qué idea de poder estés manejando.
porque yo creo que en esa visión ya abierta que has tenido más allá del constitucionalismo, hay quien habla del derecho sin poder, claro, ¿no? Y de derecho y de derecho sin Estado. Claro, depende de qué estás hablando por poder. Y a veces eso es lo que no me queda claro, porque el poder puede ser, pues poder como coacción. Probablemente la idea de coacción esté muy... Poder como normatividad, que en algún momento lo has hablado, poder como voluntad, pero poder como Estado, eso no diría, no hay conexión necesaria, porque hay mucha propuesta de donde esto no existe. Entonces esto, claro, y este es el problema, claro, cuando con los términos, ¿no? Dices, razón igual a moralidad. Hombre, no, porque hay racionalidad inmoral, o sea, no necesariamente. Voluntad igual que fuerza, y además lado oscuro y tal, ojo, ¿no? Porque la propia idea de derecho humano tiene un elemento volitivo, o sea, ahí hay voluntad. Estemos hablando de otra cosa, claro, pero que la tendremos que aclarar. ¿El poder es malo? Pues igual no, tampoco, ¿no? Porque tú ya sé que has dicho que no, pero no estoy hablando de democracia, conceptualmente ahí la propia idea de derecho subjetivo, Hoffel, ¿no? Pues ahí hay poder, ¿no? También hay una dimensión de poder. Es más, el discurso de los derechos, en muchos casos, lo que busca es poder, empoderar, ¿no? Es un término que se utiliza, ¿no? Como en relación con personas en situación de vulnerabilidad. Incluso la contraposición razón y voluntad, ¿no? También requiere aclaración, ¿no? Porque hay una voluntad racional, ¿no? No necesariamente esas contraposiciones, ¿no? Y a mí me hacía pensar, claro, bueno, no, ya está, esto. Es decir, que yo creo que sí que igual están en los papeles, ¿no? Pero que hay que aclarar bien porque a veces esas tensiones... Claro, lo que ocurre es que yo tenía que hablar media hora, Rafa. Ya. Evidentemente. Saber elegir otro tema. Pero lo interesante, vamos a ver, evidentemente, poder se puede vincular o no con coacción. Vamos a ver, hay un autor que ahora está muy de moda, es Han, el surcoreano, que tiene un librito en Herder sobre el poder que es magnífico y en donde, entre otras cosas, dice que el verdadero poder es aquel del cual el sujeto pasivo no es consciente. Es decir, es el poder que no se siente y tiene toda la razón. Es decir, el verdadero poder es aquel que no se sufre, el poder más potente. Y en ese sentido, poder no implica necesariamente violencia. Es muy interesante ver cuáles son las conformaciones o las configuraciones contemporáneas del poder a la hora de analizar críticamente la relación entre poder y Estado. ¿Por qué? Porque una de las cosas que he hecho en estos meses en Italia es empollarme un libro de Orsetta Iolo sobre el derecho neoliberal. Y ese libro es muy interesante porque en la línea de María Rosaria Ferrarese, que habla de los nuevos poderes, señala que en el modelo neoliberal, que trasciende al derecho, pero ella trabaja el derecho neoliberal, en el modelo neoliberal el poder es un poder escondido y no nombrado. Escondido y no nombrado. Y eso implica romper o reformular la relación entre poder y Estado. El Estado moderno nos permite identificar y nombrar al poder y implica también dificultades que en términos de teoría de los derechos tienen sus consecuencias importantes a la hora de exigir responsabilidades e identificar violaciones de derechos. Es decir, un poder escondido y no nombrado, un poder del que es difícil hablar, pero que se sabe que está, es un poder que plantea muchos problemas en relación con los derechos. ¿Por qué? Porque no sabemos de dónde nos van a venir las agresiones a los derechos, cosa diferente a lo que ocurre cuando el poder está bien identificado en términos de Estado,
Y además también tenemos dificultades a la hora de exigir responsabilidades en relación con los derechos. Evidentemente, Rafa, tú tienes toda la razón, es decir, hay que hacer un ejercicio de disección conceptual. Pero en todo caso, yo creo que a la hora de ensayar una propuesta, el paralelismo puede funcionar. Ya veremos si es así. En lo que no estaría tan de acuerdo es en la reformulación de esa tensión razón y voluntad. Yo creo que esa tensión razón y voluntad es una tensión básica para explicar el derecho y para explicar la filosofía del derecho. ¿Por qué? Porque en ella podemos identificar las dos grandes caras del derecho o las dos grandes dimensiones del derecho. El derecho es fuerza, es voluntad, es dominio, es imperio. Tiene una dimensión imperativa. Pero al mismo tiempo, nosotros cuando nos aproximamos al derecho, no nos quedamos ahí, sino que le sometemos a determinadas exigencias de, llámalo, racionalidad, corrección, moralidad, bondad. Voluntad. Quiero decir, es que yo, perdona que te interrumpa, yo creo, o sea, que ahí mismo, es que depende, claro, si unes voluntad y fuerza, razón, fuerza, pues puede ser, ¿no? Pero razón y voluntad igual no, porque voluntad me parece que también... Yo lo estoy contraponiendo. Contraponiendo, sí, por eso, pero no sé por qué en donde la razón no metes voluntad. Fíjate, te lo voy a decir por una cosa también que se me viene ahora, tiene que ver con discapacidad. En muchos casos, o sea, cuando estás contraponiendo, estás estableciendo las limitaciones a la capacidad jurídica, el discurso es un discurso que une voluntad y racionalidad. Porque como dato, además del ser humano, y se está uniendo, o sea, porque no sé por qué, o sea, me gusta, igual es un tema de palabras, ¿no? Pero o sea, razón, fuerza sí lo entiendo. Más que razón, voluntad. Razón, Sí. voluntad no. Vale. Lo que ocurre es que posiblemente hablar de razón, fuerza, implica tener más presente o más próximo un elemento de violencia física que no necesariamente está tan presente cuando hablamos de voluntad. Bueno, puede ser. Pero bueno, así que... Bueno, hemos dicho que íbamos a ser muy estrictos con la hora.